¿Quieres saber cuál es el mejor tip para ligar a chicas según el anime? Pues bueno, nuestro prota Maeda Kazuya lo llegó a aplicar, y por pura casualidad le funcionó, y fue tan exitoso ese tip que inclusive llegó a soñar con ello en sus vacaciones, porque ella estaba fantaseando con fotografiar a lindas cosplayers. Así que bueno, en este punto te preguntarás cuál es ese fulano tip. Pues ese es conseguir una cámara profesional, y no te estoy bromeando, porque con ese regalo que le dio su papá, el prota comenzó a despertar la atención de las chicas, empezando por su amiga de la infancia Nimi Haruka, a quien se encontró en su primer día de clases después de unas vacaciones sin hacer nada, y la waifu, viendo la cámara, le pidió que sacara un momento para que la fotografiara, y con esto les queda claro que este ítem lo bufió, porque el prota no hizo prácticamente nada frente a una chica que él consideraba inalcanzable. Y es que a pesar de estar juntos desde pequeños, ahora era otra historia, porque ella era la chica popular y pues el prota era el prota. Así que con este ligero cambio que le dio tener una cámara, el prota ahora no solo ve las cosas diferentes, sino que lo ven diferente, porque inclusive su hermanita Kano, cuando entra a su cuarto al ver la cámara, se pone un poco celosa porque su papá no le regaló nada, pero eso no la retuvo para pedirle que también la fotografiara. Entonces al día siguiente el prota intenta probar su cámara buscando modelos, y allí Maeda nos cuenta que lo peculiar de su escuela radica en el vibrante ambiente que le dan sus clubs dado la libertad que tienen. Así que mientras caminaba, justo se encuentra una chica gimnasta que le sirvió de modelo al hacer lindas poses, y tal como hacen en TikTok, el prota lo fotografió desprevenidamente, y de nuevo esto le sirvió a Maeda para conocer a otra linda chica quien resultó ser amiga de Kano, y por lo visto esto llamó la atención de un raro chico. Aunque bueno, el prota, ignorante de esas miradas indiscretas, siguió buscando modelos en su receso, y encontró con su cámara otra chica en el tejado que también estaba fotografiando, y llamándole la atención eso, Maeda no pudo detallarla porque fue interrumpido por otra waifu llamada Horoka, la estrella del club de softball, quien viéndole la cámara le pidió una fotografía, y con esto se comprueba que una cámara te hará llover chicas, e incluso Maeda no evitó sonrojarse cuando esta chica le posó. Así que ya luego de que el prota le cumpliera el capricho de su amiga, fue abordado por un tal Kudo Hiromichi, el presidente del club de fotografía, quien lo había vigilado antes. Así que viendo que Maeda tenía una cámara, lo invita a su club, pero lo peculiar de esto es que si bien por encima esto se veía como un simple club de fotografías, en realidad parecía un club de pervertidos, porque sus miembros se especializaban en tomar fotos en ángulos específicos, por no decir vergonzosos para las waifus. Y aunque al prota le pareció raro que este salón estuviera dividido con una cortina, igual conoció a sus miembros, Nagakawa Itaka, Azuma Takisha y la única chica del grupo, Uchida Yuko. Entonces el presidente Hiromichi, insistiendo en que el prota aceptara su suculenta oferta de tomar fotos hechis de las waifus, él dudó por un instante para que así apareciera del otro lado una waifu, llamada Katsumi, y lo hizo porque quería evitar que Maeda cayera en la tentación, además de sumar otro miembro a su club, y es que resulta que ella es presi del fotoclub, o sea, el club que está al otro lado de la cortina, y eso lo creó porque en el club de fotografías no la dejaron entrar por no ser una pervertida, y por eso el presi del consejo le dio permiso para crear ese club que se encargaba de las fotos oficiales de la escuela, aunque el detalle estaba en que su club aún no era oficial, y no lo era por falta de miembros, porque solo estaba ella y una tal Sanehara, quien resultó ser la waifu que vio el prota en el tejado, pero bueno, por la presión el prota cayó en la tentación porque se unió al club de fotografía. Aún así Maeda quedó en buenos términos con Katsumi porque de vuelta la cámara le dio más encanto, para que luego después de clases el prota se encontrara con Sanehara, y al llamarla por su nombre le explicó cómo fue que la conoció, para luego seguir hacia su salón, donde se encontró la amiga silenciosa de Nimi, una tal Mizumi, y ella estaba ahí llorando en el pupitre de esa misma amiga, y cuando ella se percató de Maeda, todo se volvió incómodo, por lo que mientras Nimi entrenaba en su club de tenis, ella ignoraba la petición que le hacía Mizumi al prota, ya que aparte de pedirle que no dijera nada de lo que vio, también le dijo que si le guardaba el secreto, ella le contaría por qué estaba llorando en el puesto de Nimi. Y como Maeda no es ningún bocón, porque ni siquiera a nosotros nos contó, pues por lo pronto él siguió con otro día de clases en el que se estaba cambiando para educación física, y justo en ese instante llega Nonoka a buscarlo, y casi lo ve encuerado, así que después de unos cuantos rubores, ella le pidió que le prestara su libro de inglés, aunque solo parecía una excusa para hablar con el prota, pero lo cierto fue que esto retrasó a Maeda para su clase, por lo que le tocó salir corriendo, y por mala suerte tropezó en los pasillos con la presi del consejo, una tal Muroto, y ella lo retrasó aún más porque en vez de ser una escena cliché en donde se tropiezan y se besan, no, esta waifu lo sermoneó por romper las reglas. Ya luego Maeda tiene algo de suerte al encontrarse con Nimi, quien anda llevando una pesada carga para una práctica de softball, y ahí hablan un poco, aunque el prota pasa vergüenza al sonarle la panza, ya que se le olvidó desayunar, pero sí hizo el güey y no pasó nada, o al menos eso era lo que Maeda creyó, porque mientras la waifu le decía lo feliz que estaba por verlo por primera vez en el club, resulta ser que ese mismo club de fotografía estaba de furtivo queriendo tomarle una fotografía a su waifu, razón por la cual él hizo de escudo para que a Nimi no le sacaran fotos poco decentes, y con esto salvó el día. Ya después de esto, cuando el prota terminó su clase, él siguió con hambre, y encontró a su hermanita siguiéndolo. Allí Maeda aprovechó para pedirle un bocadillo que lo salvara, y la pequeña Kana se lo dio, en donde además el prota le comentó que no sabía que ella tenía esa campanita que fue el recuerdo de un lindo momento
recuerdo que vivieron los dos, pero no hubo flashback porque justo en ese instante apareció de nuevo la castrocita presi del consejo a sermonear al prota por andar comiendo en los pasillos. Mientras tanto, Maeda siguió su camino por la escuela y esta vez andaba en búsqueda de una buena fotografía, y eso lo llevó hasta el club de gimnasia rítmica, en donde estaba la linda Mai, pero ella lo sacó rápidamente porque al escuchar que él se unió al club de fotografía le contó que ese club tiene prohibida la entrada en sus prácticas por tener fama de pervertidos, y el prota, sin poder negar esto, tranquilizó a la chica diciéndole que él no era uno de esos, y fue gracias a esto que Mai le conseguiría un permiso para que él pudiera entrar con libertad a su club si quería fotografiarla, para que ya luego Nakagawa saliera de su escondite y felicitara al prota por ese logro, creyendo que le había engañado a la waifu para que él pudiera tomar fotos indecentes, pero el prota lo confrontó diciendo que él no era de esos, y más se molestó cuando este tipo insinuó que él también salía con Kano, pero este tipo, cuando supo que Maeda y Kano eran hermanos, se alegró, porque Nakagawa estaba enamorado de su hermana, así que Maeda, saliendo de este molesto tipo, luego de que terminó las clases, reflexionó de cómo la cámara lo había cambiado, ya que con eso no solo consiguió acercarse más a las chicas, sino que él fue proactivo con ellas. Sí, todo un galán, y ya verán qué tan proactivo se volvió, así que por lo pronto el prota conversó con Sanehara, quien al verla tomando fotos, él aprovechó en pedirle consejos, y fue ahí cuando le llegó un mensaje de su club que le decía que tenían una reunión urgente, así que con otro día encima, el prota no esperó tanto tiempo para sacarle jugo a los consejos que le dio Sanehara, porque él se encontró con Nimi en traje de baño, y la waifu, queriendo acercarse a Maeda como en los viejos tiempos, se ofreció a ser de modelo gravure solo para él. Esto simplemente fue un regalo caído del cielo, y así el prota consiguió una sesión de fotos solo para suculencia de su vista, o al menos eso creía, porque cuando Nimi se despedía pidiéndole que guardara esas fotos solo para él, ahí estaba Uchida espiándolos, y ya con esto me hace pensar que el club del prota debería llamarse club de paparazzis. Pero ahora de vuelta en clases, Maeda no podía sacarse de la cabeza a su waifu, pero al recordarla también se acordó del secreto de Mizumi, y pues sí, como se imaginaba, esta chica estaba enamorada de ella, que no, es puro bait, pero hubiera sido más emocionante ser así, pero lo cierto era que Mizumi ese día estaba agüitada porque no lograba ser como Nimi, ya que ella quiere ser más extrovertida y popular como su amiga, y por eso estaba en su pupitre para intentar ver el mundo como ella, pero como no lo consiguió, pues lloró, y ya ustedes saben lo demás. Pero mientras Maeda estaba absorto en estos pensamientos, su maestra lo hizo caer en tierra, para que luego se viniera a la reunión del club de fotografía, en el que básicamente la emergencia era escoger quién sería su Miss fotogénica para su stand en el festival cultural, y por votación esa chica fue Nimi, algo que no le trajo buena espina al prota, pero como eso será algo para el futuro, él siguió con sus clases, en donde lo mandaron a botar la basura, y como si esto fuera otro regalo del cielo, justo se le apareció la presi a regalar una tentadora imagen, y es que ella estaba saltando el muro de la escuela porque llegaba tarde, por lo que Maeda, ni tonto ni perezoso, puso su flash en acción, pero al hacerlo terminó poniendo más nerviosa a Muroto, y esto sí que fue una mejor escena cliché, porque la waifu casi que pone su entrepierna en la cara del prota, y este por su parte se contenta por el premio doble, porque no solo consiguió unas buenas fotos, sino que también tenía en sus manos el secreto de la presi. Pero bueno, que Maeda, al verla tan vulnerable, le pareció muy linda la presi, y se despidió de ella prometiendo que no diría que había roto las reglas, mientras que la waifu tuvo que conformarse con esa promesa. Pero ahora, tras el comienzo de otro día, el prota lo empezó con el pie derecho, porque Nonoka por accidente le dio un beso, y todo porque la waifu andaba saltando por las escaleras, pero a ella no le desagradó que fuera el prota, más bien le encantó, y si creías que la suerte del prota se acabó con esto, pues no, porque mientras él había ido con los de su club a la piscina para tomar algunas fotografías a las chicas, allí los pervertidos se decepcionaron al no encontrarse a nadie. Entonces, como Maeda se quedó sin nada que hacer, quiso caminar por los alrededores, tropezándose con una pechugona chica llamada Yunoki, y Maeda se excusó diciendo que andaba buscando algo que se le perdió, pero con esto Nakagawa lo estaba buscando y sin querer empujó al prota, haciendo que él tocara las ya saben de la waifu, quien muy dulcemente entendió que fue un accidente. Pero en fin, porque el prota se vio con su hermanita y Mai, y esta última le decía que le había conseguido permiso para que él tomara fotografías en su club, siempre y cuando no hiciera cosas pervertidas. Pero esta noticia la escuchó la entrometida de Ushida, quien se lo dijo a los demás en su club, y por eso sus compañeros le dieron revistas suculentas con tal de que Maeda tuviera material de referencia para sus fotografías. Obvio, el prota no se prestaría para esto, aunque aún así no evitó echarle una miradita, pero con la seria intención de sacar buenas fotos. Pero como si la suerte de nuestro prota se recargara, al día siguiente, cuando estuvo buscando qué fotografiar, se encontró con la presi dando sus buenas clavadas, y al verla tan inspirada, el prota la felicitó por parecer una clavadista olímpica. Obvio, la presi no cayó con estas dulces palabras, y ella solo dijo que antes de ser presi estaba en el club de natación, pero que por sus ocupaciones ella lo dejó. Entonces el prota, al acordarse de que estaba buscando fotografías, le pidió a la presi que fuera su modelo, y a pesar de que ella al principio se negó, al final tuvo que ceder porque Maeda le recordó lo que hizo, así que sin más opción, Muroto Senpai mostró su lado más bello, y con esto el prota estaba contento con lo que consiguió. Pero luego Kudo los interrumpió con esa chingadera de que felicitaba al prota, haciendo que Muroto se fuera corriendo, aunque Kudo mencionó que esa waifu no dejó el club de natación por sus obligaciones, ya que en realidad dejó algo que le gustaba por cumplir las expectativas de
su familia, y por eso a este tipo le gustó ver a esa Muroto que se parecía a la de antes. Entonces el prota, intentando digerir todo lo que le había sucedido, al final sus pensamientos terminaron cayendo en Nimi, con quien precisamente estaba hablando, y ella se alegraba de verlo tan interesado en algo, y fue así como esta waifu se ofrecía a ser otra vez su modelo cuando él se lo pidiera, para que después Maeda, al ver a los de su club preparando el escenario para tomarles fotos a sus waifus, él se determinó a impedírselos, por lo que al día siguiente, después de darle su respectivo saludito a Sanehara, Maeda tuvo otro momento de suerte con Yunoki, ya que tras ayudarla a sostener un balde, tuvo un acercamiento de primer plano de su trama, y no conforme con eso recibió comida por parte de ella al ser la única miembro del club de cocina, para que después el prota llevara a Nimi por el pasillo que prepararon los de su club para fotografiar debajo de su falda, y el prota, para detenerlos, reaccionó tarde a ese plan, por lo que diciéndole a Nimi que se alejara, él terminó resbalando en ese brillante pasillo, tapando así el reflejo de su falda, aunque al hacerlo él terminó viendo debajo de ella. En resumen, la suerte no se le acaba. Sin embargo, esto hizo que los de su club se determinaron aún más en conseguir las susodichas fotos, por lo que el pez Kudo puso a todos en el club a trabajar por su cuenta, y lo que más preocupó al prota fue la participación de Ushida, ya que al ser la más sigilosa de todos sería la más difícil de detener. Aunque ya luego en otro día, el prota vio que Mizumi lo evadía. Él quiso perseguirla en el receso pero la perdió, y a quien casi se topó fue a la Presi, así que al querer perderla encontró a la que quería, y allí vio a Mizumi leyendo poesía, y le preguntó por qué ella no lo hacía en el salón, y según la waifu eso la haría destacar, pero destacar no necesariamente es bueno, y dicho eso también le recordó que le guardara su secreto, así que ya luego en casa el prota quiso devolver esas revistas echis que le prestaron, aunque esta vez su suerte no le favoreció, porque una vez en la escuela cuando las escondió en su casillero de zapatos casi fue atrapado, pero después de eso el prota vio que su hermanita y Nonoka se metieron en problemas con la Presi, así que cuando ella las iba a sermonear el prota le recordó que no tenía moral para eso, así que con el sutil chantaje Muroto lo dejó pasar, aunque mencionó que algún día lo iba a atrapar, pero Maeda, restando importancia a esas palabras, siguió disfrutando de su suerte al ayudar a la sexy despistada profe Otani, quien se había perdido al botar la basura, así que luego de eso al prota le avisan en su club que ellos saldrían a una convención de doujinshi para fotografiar modelos cosplayers, donde tuvo la suerte de llamar la atención de la mejor cosplayer, Alice, y no olvidó olviden a esta chica porque se sorprenderán de saber quién es, y a pesar de que Maeda no se acostumbraba a la temática de su club, allí Nakanawa le pidió que le devolviera la revista que por cierto casi se vuelve protagonista en este cap porque del casillero no se quería escapar, y mientras el prota intentaba sacarlas, en eso apareció Nimi de sorpresa a sus espaldas, y Maeda, queriendo mantener esto en secreto, aprovechó en arruinar una foto indecente de su waifu que quiso tomar Ushida, y asimismo también aprovechó en acompañarla para desviar su atención del casillero, algo que a Nimi le encantó y allí hablaron un poco, donde la waifu destacó lo mucho que le gustaba que el prota estuviera apasionado con algo, tal como fue con el fútbol de pequeño, y por eso ahora Nimi veía al prota más vivo que antes, y es que quién no estaría tan vivo rodeado de tantas chicas, pero ahora sí estuvo un poco raro porque ahí estaba tomándole fotos a las piernas de su hermana porque ella se lo pidió, aunque al hacer esto esta waifu le descubrió sus fotos de la Presi y por eso lo consideró infiel, y ante esto Maeda se propuso en guardar este tipo de fotografías en una PC. Luego de esto él siguió protegiendo a Nimi de potenciales fotos pervertidas para que después de esto sí se pasara de lanza al pedirle a la Presi que le hiciera la tarea para que él no difundiera sus fotos, pero como el karma es justo, ya a la salida el prota fue sorprendido por Mai justo en el momento que sacaba sus revistas, y ella al recogerlas tuvo bien claro lo que eran, por lo que diciendo que era una lástima que ella no pudiera entrar a su club, pues Maeda en su último intento de salvarse dijo que por ser ella, él sería capaz de hacer lo que sea, y entonces la waifu, aprovechando el bug, tomó su palabra, aunque igualmente no le devolvió las revistas, pero dentro de todo no se sabe si esto es un regalo o un castigo para el prota, aunque como este prota tiene su cámara bendita, de seguro es un regalo, y ya luego de que él respaldara sus fotos, consiguió tener reunidas a todas las waifus de su escuela en el gimnasio, y como ya había conseguido una foto exclusiva de la cosplayer en la convención, él quiso más, y ahí estaba tomando infinidad de fotografías, en donde inclusive llegó a ver el lunar oculto de Ushida, aunque ella no se dejó atrapar, pero aún así el prota se sintió agradecido con el de arriba por el cambio que le trajo esa cámara a su vida, y si a partir de aquí tienes una waifu favorita, no es necesario que te enganches, porque cada una tiene su final feliz al ver las posibles rutas de Maeda si hubiera escogido a cada una de ellas, o sea que sí, sería algo así como un multiverso de waifus en Fotokano. Entonces ahora el prota es atrapado viendo a su waifu a mitad de la clase, y además de eso cuando él se la encontró de rodillas en el pasillo, recordó que ella se ponía así para aliviar su malestar, y Maeda lo comprobó cuando se le acercó y por eso le ayudó a ir a la enfermería. Esto pareció contentar a Nimi, ya que los sucesivos días se la siguieron pasando juntos para que el prota siguiera protegiéndola de los babosos de su club, pero como siempre la gente envidiosa nunca falta, y comenzaron a correr rumores de que él no hacía buena pareja con ella, y eso le pegó duro
duro la autoestima de Maeda, porque algo parecido le había sucedido antes, y los ánimos del prota se bajonearon y los de su club lo notaron, pero el punto de quiebre fue cuando el prota vio como el capitán del club de fútbol intentó ligarse a su chica, pidiéndole además que lo dejara de lado, y Nimi obviamente rechazándolo, a pesar de que no la dejaron decir bien claro. Todo esto a Maeda le cayó pesado, y por eso cuando se topó con su waifu, él le dijo que saliera con ese tipo porque se veían mejor juntos, pero estas palabras hirieron mucho a Nimi porque prácticamente la estaba alejando como lo había hecho antes. Entonces esto a su vez bajoneó a Nimi, quien comenzó a faltar a sus prácticas de tenis, y por esto se le acercó Kano al prota preguntando qué sucedió con la waifu, lo que a su vez hizo que él se preocupara, creyendo que le había dado una de sus crisis al saber que ella no aparecía, y todo empeoraba porque Nimi no contestaba las llamadas. Esto hizo que Maeda saliera a buscarla por toda la escuela. Asimismo, el presi Kudo, al ver la situación, hizo que el club ayudara a buscarla, porque al fin de cuentas Nimi era la Miss Fotogénica, pero mientras el prota seguía buscando, ella recordaba cómo fue que la alejó a su waifu antes, y todo fue porque la lastimó sin querer jugando al fútbol de pequeños. Allí fue la primera vez que él fue consciente de que la waifu era una waifu, por lo que para evitar lastimarla le sugirió que se uniera a un equipo femenino, pero Nimi se agüitó porque estaba ahí porque quería estar con él. Pero como el prota hasta ahora no entendía las indirectas, no fue hasta unos años después y gracias a esta búsqueda que él pudo comprender los sentimientos de la waifu y los suyos propios, por lo que cuando vio que ella estaba en casa se tranquilizó, pero su corazón se amargó por no haberle podido hablar mejor. Así que bueno, luego de todo esto los dos sobrellevaron sus días bajoneados, por lo que Ushida decidió echarles una mano diciéndole a Kitsumi lo que sucedió, y fue así como esta presi quiso hacer algo, por lo que ella, reuniéndose aparte con Nimi, le hizo saber que el prota es malo expresando sus sentimientos, pero que él ha hecho lo imposible para protegerla, ya sea evitando que le saquen fotos indecentes o cuando creía que estaba enferma, y como si eso no fuera suficiente, luego Nonoka le dijo casi lo mismo, pidiéndole inclusive que confiara en el prota para que luego en casa tanto Kano como otras chicas, inclusive la Yunoki, también se sumara a apoyar a nuestro prota diciéndole a Nimi que no lo ignorara, porque si no se lo quitaban, pero igual esto sirvió para que Nimi reconsiderara tratar con Maeda, y esa oportunidad se le dio cuando él escribió pidiéndole verse en el lugar de sus recuerdos para que le diera una segunda oportunidad. Pero bueno, como no hay nada que se solucione con un perdón en un lugar de recuerdos, además de una promesa de nunca dejarla sola, allí Maeda aclaró parte de sus sentimientos, recuperando el tiempo perdido con una salidita al parque. Inclusive la waifu le ofreció al prota que le empujara la cola en el parque, aunque él no aprovechó el bug, pero aún así consiguió una fotografía que plasmó el corazón de su waifu para luego invitarla a la expo de fotos de su club, pero la invitación que Maeda más esperó fue la salida con ella a la playa. Y ya con esto se irían más fotitos para la cámara a costa de la envidia de Nakagawa y Asuma, dado que sin mucho esfuerzo el prota conseguía fotos suculentas, pero tocó dejar un momento la cámara de lado para ponerse a jugar el fútbol como en los viejos tiempos, pero esto hizo despertar traumas en Maeda, algo que notó la waifu, y queriendo que superara eso, ella lo hizo mejor que cualquier psiquiatra, y esto fue con una terapia de opais, ya que ella misma le pidió que le tocara su trama para que entendiera que ya no tiene problemas con su acercamiento, y más bien le encantaba, por lo que esta vez Maeda sí que aprovechó el bugazo, y así su relación mejoró mucho hasta el festival escolar, donde a Nimi se le mostró que había sido ganadora del Miss Fotogénica, y al ver todas las fotos lindas que hicieron de ella, la waifu permitió que sus fotos se exhibieran en el club para que luego llegara el tan esperado día del festival donde las demás waifus se pusieron lindas. Pero lo mejor de esto sucedió después, porque luego de que terminó todo, el prota y la waifu se vieron, y estando allí en el parque, Maeda no esperó nada para confesarse, y diciendo que la quería mucho, Nimi le devolvió la misma respuesta, y Maeda, aprovechando el ambiente romántico que le daba el atardecer, le pidió un beso a su chica, siendo la única parte de Nonoka que se lo ganó en este multiverso, y a pesar de que este no fue su primer beso, igual fue uno verdadero, y fue así como desde aquí los dos se emparejaron, pero esto fue algo que se dio desde antes, ya que cuando eran niños el prota estuvo cerca de la waifu en su peor momento, y cuando Nimi le preguntó por qué seguía una chica como ella, él le dijo que la razón era porque le gustaba, y a pesar de que fuera un poquito tomboy, igual le gustaba, y fue por esto que ella le preguntó que si se volvía más femenina, él se casaría con ella, y el prota diciendo que sí. Curiosamente esa promesa duró por bastante tiempo, pero el prota, por no captar indirectas, casi dejaba pasar el tren. Pero bueno, como te dije que esto es una especie de multiverso, ahora es el turno de Sanehara, que entra en el grupo de las calladitas pero atrevidas, y es así como el prota aprovecha en enseñarla a comer hamburguesas en el receso. Luego de eso Maeda se la encuentra saliendo de su clase de educación física, y ahí aprovecha para pedirle unas fotos, y curiosamente la waifu acepta, aunque ninguna de ellas Sanehara sonríe. Inclusive le dice al prota que se consiga una chica más linda, pero el prota le aclara que la fotografía no solo es para eso. Luego sin querer la embarra al insistirle en que le diera una sonrisa, ya que esto revivió viejas heridas, así que la waifu se molestó y se alejó diciendo
que no está para dar sonrisas falsas. Luego Maeda de alguna manera termina ayudando a la profe Otani de nuevo, y es por ella que se entera que Sanehara estaba en el patio tomándose fotos, y allí la intercepta para encontrarla tomándose selfies junto a las flores, y eso sucedió porque el prota le dejó esa preocupación de ver cómo quedó ella en las fotos, pero además esta waifu le cuenta que a ella no le gusta tomarle fotos a la gente a diferencia de él, porque le parece que los paisajes son más sinceros. Entonces, como el prota andaba un poco intenso, quiso que ella le sacara una foto, pero la waifu se rehusaba diciendo que las sonrisas y la gente le parecían falsas, y por eso preferiría las flores. Sin embargo, el prota se tomó literal eso y se disfrazó de flor para que la waifu le tomara una foto, algo que obvio no le funcionó, y desde ese entonces no se le ocurrió más nada, por lo que cuando llegó el invierno el prota se la encontró tomándole fotos a un Michi, y allí él se le ocurrió intentar lo mismo de antes, pero esta vez le pidió ayuda a su club, inclusive a Kitsumi también, para que lo ayudaran a que Sanehara tomara fotografías a la gente. Por eso varios de ellos se disfrazaron como gatos y contactando a la waifu para que llegara hasta donde estaban, al final todo le salió mal por los propios gatos, por lo que solo quedando el prota, él intentó hacerla reír con su disfraz y esta vez sí que lo logró, lo que es mucho decir para una chica tan fría. Y tanto fue el éxito de este plan que después de allí los dos se fueron al parque de diversiones al pasar un momento chill en las distracciones y el paisaje, y al casi regresarse Sanehara hizo una petición que parecía indecente, ya que ella quería ir a un lugar donde no se atrevía a ir sola, y el prota lo que se imaginó fue que ella quería llevarlo a un motel, pero lo cierto era que no, ya que ella lo llevó a ver las estrellas y ojo que no fue en sentido figurado. De esa manera el prota pudo hacer que la waifu pudiera disfrutar de ese paisaje en el parque, en donde Sanehara aprovechó en tomar fotos que no pudo hacer antes, y el prota por su parte aprovechó el bugazo de calentarle las manos, lo que animó a Sanehara a contarle el por qué a ella no le gustaba tomar fotos a la gente, y especialmente a sus sonrisas falsas, y es que desde primaria ella siempre fue una chica introvertida hasta que una vez las chicas populares de su salón se le acercaron para integrarla en su grupo, pero eso solo fue una excusa para utilizarla como la chica tonta de los mandados, por eso cuando ella se enteró de eso se alejó de ellas, pero al hacerlo estas chicas la bullearon, e inclusive una vez la inculparon de haberse robado un monedero en el salón, y desde ese entonces a ella la aislaron, por lo que a partir de ahí a la waifu le empezó a repugnar esas sonrisas falsas que transmitían en las fotos, pero al ver la preocupación y molestia del prota por ella, eso le calentó el corazón, y por eso se prometieron sonreír cada vez que se vieran, y fue así como Sanehara le pidió que le regalara una sonrisa en la primera fotografía de retrato que ella hacía en secundaria. Entonces el prota, dejándose llevar por el ambiente, aprovechó en invitar a esta chica a la playa para así sacar unas cuantas fotos suculentas, a pesar de ya tener una waifu oficial, pero bueno, ¿qué se le puede hacer si cuentas con una cámara bendita y un multiverso donde te dejan estar con todas las waifus al mismo tiempo? Ahora es el turno de brillar para Muroto Senpai, y es que el prota se la volvió a encontrar en traje de baño, pero junto a ella estaba la suculenta profe Otani, a quien la presi le estaba enseñando a nadar a cambio de clases particulares, pero luego el prota tuvo oportunidad de fotografiar a Muroto al encontrarla llegando de la lluvia con el uniforme mojado, o sea, más conveniente no pudo ser para que Maeda sacara su cámara e hiciera su magia. Sin embargo, unos días después él la vio en el tejado, y cuando la encontró ella se había saltado una clase, y por cómo estaba se notaba lo bajoneada que se sentía, entonces como si esta waifu estuviera esperando la foto de su otra infracción, el prota le dijo que no lo haría, porque la sentía diferente, por lo que para levantarle el ánimo, él la invitó a escaparse como Dios manda, por lo que saltándose el muro que ella una vez saltó, esta vez lo hacía de salida, y de esta manera los dos se fueron a disfrutar de las maquinitas y los videojuegos, y fue luego que la presi pudo desahogarse contando que ella no siempre fue así, ya que antes disfrutaba de nadar y le daba pereza estudiar, pero ella por seguir los pasos de su padre, que es doctor, sacrificó su felicidad para esforzarse a ser la mejor de su promoción para convertirse en doctora, aunque tras conseguir buenas notas, esa momentánea dicha se esfumó porque no la llenó como persona, y por eso se sentía vacía, hasta que después la interrumpió una señora que la reconoció, porque al parecer Muroto había rescatado a un señor que se había desmayado en plena calle, y ella hizo lo imposible para que en el hospital de su papá lo atendieran, y la señora quiso hacerle saber lo importante que fue que ella salvara una vida, pero a pesar de esto la presi seguía restándole valor a lo que hizo, aunque cuando el prota preguntó cuándo fue eso, allí supo que aquel día que atrapó a la presi llegando tarde fue porque ella ayudó a su abuelito, y desde esto siguieron con su escapada, aunque el prota no entendió por qué la waifu no dijo nada de lo que hizo, ya que eso hubiera justificado su tardanza, pero el afán perfeccionista de la waifu no se lo permitió, aunque cuando se despidió ella le dijo a Maeda que no borrara sus fotos, porque eso era una manera de ella de enfrentarse a su verdadero yo, y por lo tanto eso es lo que haría a partir de ahora, pero cuando Muroto dijo eso, Maeda sintió que eso cortaría el único lazo que tenían los dos, por lo que la llamó y la invitó a una cita, y fue así como terminaron saliendo al acuario, donde la waifu le contó que una vez su papá la llevó a ver los delfines de pequeña, y al estar triste en ese momento, esa tristeza se desvaneció cuando vio la alegría que transmitían los delfines, siendo esta la razón por la cual ella comenzó a nadar, ya que ella también quería transmitir dicha a través del nado, y por eso cuando terminó la cita, ambos llegaron a un parque con un lindo paisaje, donde se dio el ambiente perfecto para que el prota se confesara, y como este tenía la suerte y el guión a su favor, pues la waifu obviamente lo aceptó, e inclusive le pidió un abrazo, así que ahí los dos se vieron juntitos mientras Muroto conseguía sus metas al querer convertirse en doctora, pero además volviendo
a retomar su pasión por la natación, y por eso volvió al club, para que luego con el tiempo el prota viera cómo su waifu se graduaba, y ella le pedía la promesa de que volviera a buscarla. Y ahora sí, en esta ruta se la lleva la tomboy más tierna de la serie, Nonoka, y ahí estaba despertando al prota para que entrenara con ella, y es que como el Maeda no había conseguido modelo, Nonoka se ofreció para hacerlo, pero con la condición de que la acompañara en un entrenamiento especial, y fue así como el prota se vio sometido a sentadillas y a rutinas de lanzamiento, para que luego se fuera a buscar más revistas de fotografía porque quería ser de Nonoka la mejor modelo del mundo, y fue así como luego ella se encontró al prota viendo eso, y él al decirle que quería tomarse su sesión en serio, así como ella lo hacía con el béisbol, esto hizo sonrojar a la waifu siendo el principio de algo más entre los dos. Y es que si recordamos que en el salto de giro que hizo la waifu ella por accidente lo besó, pues sí, quizás lo antojó sin querer queriendo, pero ya el daño estaba hecho, porque luego al Maeda se le junta el ganado, ya que Nimi le estaba cosiendo el uniforme de béisbol a Nonoka, y allí Nonoka parecía sentirse insegura al no ser tan femenina como su amiga, y por eso cuando la tomboy se fue le dijo al prota que no la comparara, pero bueno, que después de eso Nonoka pasó por el mismo lugar donde perdió su primer beso, y bueno, un sonrojo se le vino de por medio, y es por eso que esta waifu quiso hacer algo parecido a Tomo-chan, es decir, demostrarle a su crush que ella era bien femenina también, y por eso llevándose a Maeda a la azotea, ella en vez de una confesión lo retó un duelo, en el que si ella demostraba ser femenina, él correspondería a sus sentimientos, pero cada vez que la waifu intentaba ser femenina, ella antojaba de más al mostrar como si nada lo más blanco de su piel, o cuando la invitaban a comer ella comía como camionero, entonces Nonoka sin querer darse por vencida se ofreció a hacer una sesión de fotos bastante sexy y pues de vuelta el prota hizo de las suyas para llevársela a la playa, y allí la waifu le exhibió un traje de baño que dejó a Maeda boquiabierto, así que cuando terminó la sesión, allí la waifu creyó que le faltaba ser más femenina, por lo que sugirió hacer fotos más provocativas, pero lo comentó en un momento en el que aparecieron personajes tipo NTR a secuestrarla, aunque como este anime no es de ese tipo, pues el prota encaró a estos güeyes golpeándolos con la mesa, y se llevó a su waifu para que así los dos se rieran de ese momento, y ya luego Maeda regañó a la waifu por andar sugiriendo eso, pero ella lo recompensó dándole una pose suculenta con su trama solo para él. Luego de esto la vida cotidiana entre los dos siguió como si nada, sin embargo hubo un día en el que el prota se la encontró agüitada y eso era porque el entrenamiento especial junto a él pronto se acabaría, entonces el prota al escucharla la animó diciendo que ese no sería el final para ellos, ya que bien podrían seguir haciendo cosas juntos, y por eso le pidió una pose de lanzamiento porque en sus entrenamientos no tuvo oportunidad de fotografiarla, y fue así como en ese momento el prota capturó de la waifu su mejor momento en el béisbol con un lance perfecto, y ya después cuando terminaba el otoño llegó el momento en el que el prota debía dar su veredicto, y eso era si aceptaba o no el amor de Nonoka, y pues bueno, él se inclinó disculpándose pero no por rechazarla, ya que él se disculpaba por ser tan güey y no ceder ante los encantos femeninos de ella antes, y además le dijo que él se enamoró de ella por ese corazón tan sencillo que tenía, y fue así como en un mundo paralelo el prota consiguió a esta tomboy de quien inesperadamente consiguió su primer beso, y ahora es el turno de Mai-chan, la que más malos pensamientos puede despertar, y es que esta chica llegó al salón del prota para pedirle un favor, y ese era que él hiciera de catador de sus comidas favoritas para que se las describiera, y así la waifu no rompiera su dieta imaginando el sabor de sus comidas a partir de los detalles que le daría el prota. Sí, lo sé, suena raro, y es que esto fue algo de lo que se rusó el prota al principio, pero luego le recordaron que le tenían confiscadas las revistas hechis que le prestaron, e inclusive la propia Mai confesó haberlas visto y a pesar de avergonzarse de verlas, también confesó que le gustó, y aclaró porque según Mai, allí consiguió inspiración para sus poses, y con esto me refiero a las poses de gimnasia, así que no mal piensen. Después de esto Maeda la acompañó a entrenar y en una de esas la waifu mira el brazo del prota, y literal que se lo quería comer porque se imaginó que era un pollo frito, y eso ocurrió porque Mai se estaba aguantando tanto las ganas de comer cosas ricas por su dieta que ahora veía comida en todos lados, y este sacrificio lo hacía con tal de ganar una competencia. Entonces el prota, entendiendo el calvario por el que pasaba su waifu, le dijo que la apoyaría en las finales de su campeonato, y cuando llegó a ese momento ahí estuvo apoyándola con su cámara, pero la waifu se equivocó no en una, sino dos veces en su presentación, y cuando estuvo a punto de agüitarse por esa equivocación, el prota la animó para que siguiera hacia adelante, y fue así como Mai terminó su presentación, y quedando triste por ser eliminada, Kano se hizo a la enferma para que el prota y Mai se quedaran en una cita para la piscina, algo que su amiga de seguro le gustaría, y de vuelta y el prota tuvo a la waifu en traje de baño para sacarle fotos, y a pesar de que sus compañeros de club aparecieron a arruinarle el momento, luego ellos se distrajeron para dejar a la parejita en su cita, por lo que luego de este paseo ellos dos comenzaron a verse más seguido, ya sea para que el prota comiera por Mai o simplemente pasaran el rato juntos. De esta manera los dos fusionaron su concepto de belleza con la fotografía y la gimnasia, para que luego Mai se le confesara a Maeda de una manera más tímida, y esa fue dejándole unas cartas de amor dentro de las revistas ecchi que le devolvió, y desde ese entonces la relación entre los dos avanzó poco a poco, porque literal esta waifu, a pesar de ser la más pequeña, fue a la que casi llevaron a la cama, y es que cuando Mai fue a visitar a Kano terminó a solas con el prota, y entrando a su cuarto allí Mai quiso buscar cosas indecentes para molestar,
aceptarlo, pero en eso Maeda convenientemente se tropieza y cae encima de ella en una posición que gritaba delicioso, pero la llegada de la hermanita del prota arruinó el momento y pues bueno, solo quedaron en sonrojos, para que luego de esto Mai le dijera al prota que ella fue escogida como suplente en la competencia de gimnasia, y agradeciéndole al prota por siempre estar ahí para apoyarla. Luego de una charla en la que ambos se dan las gracias por darse fuerzas, Maeda se deja de chingaderas y le confiesa que la ama, y abrazándola porque es hasta ahí donde se lo permite el FBI, tanto ella como el prota comienzan a salir como una linda pareja. Y ahora en este camino quien destaca es la tercera mejor waifu, quien es considerada la Roro de la academia, o en su defecto la esposa perfecta, ya que es dulce, bella, amable y tiene tremendas cualidades culinarias, ya que es la única miembro del club de cocina, y es precisamente por esto que el prota y ella se acercan, ya que un buen día ellos se ven en el club de cocina y allí la waifu le cuenta que si después del festival cultural no consigue 4 miembros para su club, este se disolverá, y para el festival solo queda un mes. Entonces Yunoki intentó poner un cartel pero pasó desapercibido, razón por la que el prota se ofreció a ayudarla tomándole fotos a su comida, pero mientras él aprendía a fotografiar platillos, la waifu se dedicaría a preparar el menú que presentaría en el festival. Y luego de eso pasaron unos días y el prota siguió haciendo su respectivo recorrido en la escuela con su camarita, pero al hacerlo terminó envuelto en un malentendido, ya que Nakagawa y Asuma estaban escapando de una horda de chicas que querían atraparlo por andar de nuevo con eso de sus fotos pervertidas, y en ese fuego cruzado quedó el prota, siendo rodeado por esas chicas donde también estaba Yunoki, pero después de quedar moretoneado fue que se aclaró el malentendido, y esto en parte porque lo ayudó Yunoki, a quien el prota encontró intentando doblar una cuchara con su mente en el club, y sorprendiéndola con una foto, allí los dos pasaron un lindo momento juntos, en donde la waifu le pidió como favor que le ayudara a conseguir un trébol de 4 hojas para la decoración de un platillo suyo, y al hacerlo el prota casi se topó con la retaguardia de la waifu, por lo que mirando a un lado, el prota se encontró el susodicho trébol, pero al hacerlo ambos chocaron de cabeza, y Yunoki siendo tan linda le pidió al prota que la sobara como niña pequeña para ver si se le aliviaba el dolor, así que después de este acercamiento ambos se devolvieron al club, pero curiosamente Yunoki vio a Ushida, y aunque ella intentó pasar desapercibida frente a esta waifu su camuflaje no funcionó, y fue así como ella se vio arrastrada a la cocina también, para que luego el prota no dejara de pensar en su waifu cuando la fotografió en medio de los girasoles. Sin embargo él estaba frustrado por no conseguir buenas tomas de las comidas. Asimismo por su parte Yunoki estaba frustrada porque no le salían los platillos. En eso el prota le propuso cambiar de aires, y por eso le invitó a una cita, y para decepción de muchos esta vez no tocó playita, sino más bien fue el parque de diversiones, y como si fuera una pareja casada, a la cita se le sumó la hermanita de la waifu, una pequeña llamada Erina, y de esa manera ellos disfrutaron de las atracciones, para que al final Yunoki se inspirara en crear un plato, y ese fue la hamburguesa de girasoles. Así que una vez Yunoki consiguió preparar su platillo estrella, el prota le tomó sus respectivas fotos, y lo hizo en el preciso momento que estaban pidiendo entregar los carteles para el festival, y así a último momento lo lograron presentar, y de esta manera Yunoki pudo montar su stand, y tanto Nonoka como Kano le ayudaron a servir comida vestidas de conejita, y si bien no tuvieron a una Yunoki en traje de baño, este traje le hacía justicia, para que también se agregara una joyita, y es que a ese lugar llegó la cosplayer Alice, a quien Yunoki pareció reconocer, pero ella pidiéndole que guardara silencio, pues aquí es donde sabemos que la Ushida es tremenda waifu. Pero bueno, en medio de todo esto el prota le pide a Yunoki que se vea nada más terminar el festival, y pues ya lo demás se lo pueden imaginar. Ambos se agradecen por haberse ayudado, y tras decirse un par de cositas sonrojables, pues los dos se dijeron que se amaban, y otra waifu se suma al harem multiversal de Maeda. Ahora es el turno de Mizumi, la calladita, aunque no sabemos si es atrevida, pero bueno, lo cierto fue que el prota se acercó a ella una vez que la sorprendió haciendo caras con su reflejo, por lo que la waifu al ser tan tímida quiso escapar de Maeda, pero como comenzó a llover, el prota no la dejó ir sin paraguas, porque eso no es de caballeros, y fue así como se fueron juntos, y cuando se detuvieron Mizumi se avergonzaba por destacar tanto con su uniforme mojado, aunque tampoco era para tanto, pero para esta waifu significó mucho, y eso fue porque se sintió apreciada al ver que el prota se preocupaba, por lo que como agradecimiento llamó al prota al tejado para darle unos panquecitos. Allí Mizumi se negó a que le tomaran una foto por no ser tan linda, pero cuando se retiró el prota le gritó que era demasiado bella. A partir de aquí tanto el prota como la waifu se fueron acercando cada vez más y más, hasta que de repente llegó una especie de carta de confesión para el prota y parece que Mizumi sí era atrevida. Sin embargo todo fue bait porque lo que quería confesar la waifu era que se iba a cambiar de escuela por el trabajo de su papá, y es allí donde ella explicaba que le gustaba pasar desapercibida porque así no molestaba a nadie cuando se fuera. No obstante para el prota no era molestia, y por eso aceptó ser su amigo al menos por los momentos, y en consecuencia el prota le pidió a la waifu que pasara más tiempo juntos hasta que ella se fuera para guardar recuerdos con sus fotografías, y fue así como se vino su respectiva salidita para la playa, aunque aquí Mizumi fue algo retacada, e inclusive le dijo al prota que ella quería construir recuerdos con muchos más en la escuela, y fue por eso que ella en clase le dijo a todos que se iba a mudar de escuela, y de esta manera hizo como la Komi, empezó a hacer casi 100 amigos, por eso se sumaron las waifus del prota, Nimi, Yunoki, Mai, Nonoka y otras más, con las cuales intercambió
intercambió outfit para sus fotos, y así esta waifu hizo lo que los demás no pudieron, reunir a todo el harem del prota en una piscina para que Maeda consiguiera su fotografía más suculenta hasta los momentos, y es que hasta Mizumi se puso traje de baño atrevido, y fue así como rápidamente llegó el festival cultural y terminó siendo el momento de decir adiós, así que el prota agüitado se resignaba a ser solo un recuerdo para su waifu, razón por la cual el presi y Kudo lo alentó a buscarla, y fue así como el prota fue corriendo hasta el metro para entregarle ese álbum que creó a Mizumi, y junto a él el resto de chicas también la despidieron, pero ahí el prota le prometería que iría a buscarla porque la amaba, y no sería solo un recuerdo para ella, y de esta manera se cierran todos los caminos alternativos de amor del prota. Pero aguántate que aún queda la más suculenta, la profe Otani, aunque lamento decirte que no, porque la verdad puede ser triste y a la vez turbia, porque este último camino es el de la hermana. Sí, Maeda ni siquiera perdonó a su hermana Kano, y es que con tan solo empezar ya él la estaba esperando para bañarse juntos, pero claro, no llegó a más porque ambos andaban en traje de baño, y esta situación se dio porque los dos estaban solos en casa dado que Kano se ganó un premio de un viaje a Europa para dos, y queriendo que sus papás tuvieran una luna de miel, la waifu les dio el premio para ella quedar a solas con el prota. Esto casi detuvo el corazón del prota, y es que cuando estaban totalmente solos, a él se le escapaba una que otra miradita a las piernas de su hermana. Pero bueno, que una vez en la escuela el prota la detallaba con su cámara, y tal como le dijeron los pervertidos de su club, podía verla en un sentido estético sin pasarse de lanza. Lo cierto aquí es que el prota notó que su hermana ya estaba crecidita, y fue luego que la fotografió para un concurso de idol al que Kano quería participar, y allí le pidió a la Onichan que pusiera cara de enamorada, pero cuando escuchó un te amo por parte de ella, ahí el prota se sintió raro, e inclusive se sonrojó, o sea que había señales de norteños por todos lados, y esto no fue fácil para el prota porque sus padres pasarían más tiempo en Europa, y pues ya saben, cada día es una tentación para él, hasta que él recordó un cascabel que le regaló y allí rememoró que era Kano para él, y aquí podríamos decir que todo se normalizó y todo bien, pero no, ellos en realidad no tienen lazos sanguíneos, y lo que son en realidad son hermanastros, y fue por esto que el prota salió corriendo cuando vio a su supuesta hermana rodeada de chicos, y tratando de asimilar los celos, luego le llegó Kano preguntándole si se iban juntos a casa, y ahí les cayó un aguacero, pero de ese modo terminaron juntos en una bañera, y ahora sabiendo lo que sabemos esto podría ponerse intenso, aunque luego se vino la respectiva salidita a la playa donde vieron a Katsumi jugando con su hermana, y luego del juego esa hermanita se le chispoteó contar el amor norteño por su hermana, y esa sí se puede decir que está bien loca, pero le tocó resignarse porque Katsumi ya tenía otro, así que bueno, los protas luego de escuchar esto siguieron en la playa recordando esos viejos tiempos, y en un flashback el prota vio cómo fue que encontró a su hermana perdida, y una vez encontró el papá de Kano, allí se enteró que el papá de la chica y su madre se casarían, y así pasarían a ser una familia, y como hasta ahora Kano mencionó ese hecho que el prota creyó que ella había olvidado, pues una vez supo eso él quiso confesar su amor, pero la hermanastra tampoco se quería quedar atrás, algo que hicieron al mismo tiempo, pero eso lo hicieron luego porque el prota le entregó el álbum que le había dejado su padrastro para que se lo mostrara a Kano, y así ella pudo ver a su verdadera madre, para que luego con la conciencia tranquila la waifu le entregara su primera carta de amor al prota, para que la abriera cuando ella saliera de la escuela, y así los dos pudieran salir una vez que se graduara, para que claro la gente no los criticara, o al menos es lo que supongo. Y hasta aquí llegaríamos con todos estos finales felices que lamentablemente pues no pudimos ver la ruta de la profesora suculenta, pero bueno, así son estos animes, bien randoms, por lo que si te ha gustado este resumen no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejarme un comentario de qué te ha parecido este anime o qué otro anime te gustaría que resumiéramos. También no te olvides de seguirnos en nuestro canal secundario y nuestro canal de mangas, por lo que sin nada más que decir nos vemos en un próximo video. Goodbye.